Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a hacer la lectura del acuerdo número 110319, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica. Es un documento corto, pero muy importante porque nos dice y nos explica todo lo relacionado a la evaluación de nuestros alumnos. Considerando que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a recibir educación y a la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Considerando que el artículo 22 de la Ley General de Educación dispone que las autoridades educativas en sus respectivas competencias revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos con objetos de simplificarlos y de reducir las cargas administrativas de los maestros. Eso pues me agrada mucho, ¿verdad? La carga administrativa. Considerando que asimismo en su artículo 50, la Ley General de Educación prevé que la evaluación de los educandos comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y en general del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. Considerando asimismo que el 11 de octubre del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 12-1017 por el que se establece el plan y los programas de estudio para la educación básica, aprendizajes clave para la educación integral. Considerando que el acuerdo 12-1017 reconoce que la evaluación ocupa un lugar protagónico en el proceso educativo para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y la práctica pedagógica de los docentes. Considerando que conforme a lo establecido en el invocado artículo 22 de la Ley General de Educación y tomando en cuenta los resultados del primer periodo de evaluación, se consideró pertinente realizar una revisión al acuerdo 120518 al detectar que el procedimiento previsto en el mismo implicó registros complejos que generaban una carga administrativa a los docentes. Y finalmente, considerando que la evaluación tiene una finalidad esencialmente formativa al constituirse en la fuente de información para el mejoramiento de la práctica educativa. Que en virtud de lo anterior se ha tenido a bien expedir el siguiente acuerdo número 110319 por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica. El acuerdo 110319 tiene un artículo único. Se emiten las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica que se detallan en el anexo del presente acuerdo. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, se abroga el acuerdo número 120518 por el que se establecen las normas generales para la evaluación. Tercero, se derogan las demás disposiciones administrativas que se opongan al presente acuerdo. Aquí se presenta el anexo. Se presenta el siguiente anexo con las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de la educación básica. Artículo 1. Tiene por objeto las presentes normas regular la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos que cursan la educación básica. Artículo 2. Criterios de evaluación. La evaluación del aprendizaje es parte sustancial del proceso educativo y constituye una fuente de información para verificar el cumplimiento del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Esta acción se sujetará a los siguientes criterios generales. 1. La evaluación del aprendizaje de los educandos que lleva a cabo los docentes permite identificar sus avances en el proceso educativo con el fin de definir y poner en marcha acciones para el mejoramiento de su desempeño.
Esta evaluación habrá de tomar en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural y de capacidades de los alumnos en atención a los principios de equidad e inclusión. 2. Otro criterio es la evaluación del aprendizaje de los educandos debe formar parte de la planeación didáctica que hacen los docentes y sus resultados han de utilizarse para realimentar su práctica pedagógica. 3. Los educandos, así como las madres y los padres de familia o tutores, tienen el derecho de conocer los criterios de evaluación del aprendizaje, los procedimientos empleados, así como los resultados obtenidos. 4. Los resultados de la evaluación del aprendizaje habrán de analizarse con estudiantes, madres y padres de familia o tutores, así como por las autoridades escolares y educativas, como base para acordar acciones que cada parte debe realizar para mejorar el desempeño de niñas, niños o adolescentes según corresponda en cada caso. Artículo 3. Sujetos participantes. En la aplicación de las presentes normas, deberá garantizarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, autoridades educativas y escolares, docentes, madres, padres de familia o tutores y educandos. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los estudiantes deberán informar a las autoridades educativas y escolares, según corresponda, sobre la salud, condición física o socioemocional de los educandos y, en su caso, de requerimientos especiales para garantizar su inclusión efectiva en el proceso educativo. Dicha información se proporcionará en el marco de las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 4. Alcance. Las disposiciones contenidas en las presentes normas son aplicables a todas las instituciones educativas públicas y particulares con autorización para impartir educación preescolar, primaria y secundaria en los ámbitos federal, estatal y municipal, sin perjuicio de las adaptaciones que sean necesarias en materia de educación indígena, especial y para migrantes, así como de aquellas requeridas en términos de los contextos y las características propias de cada modalidad o servicio educativo, en atención a los principios de equidad e inclusión. Artículo 5. Definiciones. Para efectos de las presentes normas se entiende por acreditación. Es el juicio mediante el cual se establece que un alumno cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias en un grado escolar o nivel educativo, según se establece en el Acuerdo 1210-17. 2. Acuerdo 1210-17. El acuerdo número 1210-17, por el que se establece el plan y los programas de estudio para la educación básica, aprendizaje clave para la educación integral, publicado en el Diario Oficial de la Federación 11 de octubre del 2017. 3. AFCM. Sus siglas significan Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, órgano administrativo desconcentrado de la SEP con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto prestar los servicios de educación inicial básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros de educación básica en el ámbito de la Ciudad de México. 4. Aprendizaje esperado. Es un descriptor de logro que define lo que se espera de cada estudiante. Constituye un referente para la planificación y evaluación en el aula. Autoridades educativas. A la SEP y a las autoridades educativas locales. Autoridades educativas locales. Al Ejecutivo de cada uno de los estados de la Federación, así como las entidades que en su caso establezcan para el ejercicio de la función social educativa, queda comprendida la autoridad educativa, aquí está, federal en la Ciudad de México. Recuerden, AFCM, Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Autoridad escolar. Al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares. Boleta de evaluación. Es el documento oficial en el que se informa al alumno, así como a los padres y las madres de familia o tutores y a las autoridades escolares, el resultado de la evaluación del aprendizaje según corresponda a cada grado y nivel de la educación básica.
Calificación. Es el resultado de la evaluación del aprendizaje expresado en observaciones y sugerencias en la educación preescolar y en una escala numérica en educación primaria y secundaria que se registra en la boleta de evaluación. Certificación. Acción por la que una autoridad educativa legalmente facultada da testimonio por medio de un documento oficial que se acreditó total o parcialmente un grado escolar, nivel o tipo educativo. Componentes curriculares. En términos de lo dispuesto en el Acuerdo 1210-17, los componentes curriculares son 3: campos de formación académica, áreas de desarrollo personal y social y ámbitos de la autonomía curricular. Docente. Al profesional responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. Docente responsable de registro. Es el docente de preescolar o primaria, del tutor de grupo en caso de secundaria o del director de institución educativa pública o particular con autorización para impartir dichos niveles educativos. El maestro de tercera secundaria es también el tutor del grupo de alumnos que atiende. DGDC significa Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP. DGAIR significa Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP. Educandos, estudiantes o alumnos. Niña o niño adolescente inscrito en cualquier escuela de educación básica, pública o particular con autorización para impartir educación preescolar, primaria y secundaria del Sistema Educativo Nacional. Evaluación del aprendizaje. Emisión de un juicio basado en el análisis de evidencia sobre el estado de desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos del estudiante. Los resultados de la evaluación permiten tomar decisiones sobre los mejores modos de continuar un proceso educativo. Existen distintos propósitos para evaluar los aprendizajes y distintas maneras de evaluarlos. Evaluación formativa. Es un proceso en el cual docentes y educandos comparten metas de aprendizaje y evalúan de manera permanente sus avances a través de la obtención variada de evidencias. El enfoque de evaluación formativa considera que esta es parte del trabajo cotidiano del aula y es útil para orientar este proceso y tomar las decisiones más oportunas para obtener el máximo logro de aprendizaje. Normas de control escolar. Es el conjunto de disposiciones que regulan los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación que emita para cada ciclo escolar la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP. Promoción. Con base en la acreditación y certificación, la autoridad educativa competente toma la decisión para que un alumno continúe con sus estudios en el grado, nivel o tipo educativo. Siguiente. Regularización. Proceso mediante el cual se establecen mecanismos de acreditación que permiten mejorar el historial académico de los alumnos de educación secundaria. SEP, Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal. Unidades curriculares, partes que integran los componentes del currículo. En los campos de formación académica son asignaturas, en las áreas de desarrollo personal y social son áreas y en los ámbitos de autonomía se denominan clubes. Artículo 6. De la evaluación del aprendizaje. Conforme al Acuerdo 1210-17 son los aprendizajes esperados y los enfoques pedagógicos de las asignaturas del componente curricular, campos de formación y las áreas de arte y educación física del componente curricular del desarrollo personal y social. Artículo 7. Boleta de evaluación. En la boleta de evaluación, los docentes responsables de registro asentarán sus valoraciones respecto al aprendizaje de los alumnos.
Con el fin de garantizar el carácter nacional de la boleta de evaluación, la SEP, a través de la Dirección General de Desarrollo Curricular y de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, establecerá su contenido y las características de su diseño, mismas que se precisarán en las normas de control escolar. El formato podrá ser en papel, en versión digital o en ambos. Decisión que responde a la autoridad educativa local. Artículo 8. Contenido de la boleta de evaluación. Deberá incluir la siguiente información. 1. En los 3 niveles de la educación básica, el nombre del alumno, nivel educativo y grado escolar que cursa. B, inciso B, datos de identificación de la institución educativa o servicio educativo en el que se realizan los estudios. Inciso C, nombre del docente responsable de registro. Inciso D, total de asistencias en el ciclo escolar. E inciso E, en su caso, observaciones o recomendaciones generales del docente a las madres y padres de familia o tutores sobre el apoyo adicional o de atención especializada que requieren los alumnos. En educación preescolar se incluirán además los siguientes datos. Inciso A, las asignaturas que conforman el componente curricular, campos de formación académica y las áreas de artes y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social establecidas en el Acuerdo 12-10-17. Y el inciso B, observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje por cada una de las asignaturas y áreas a que se refiere el inciso que antecede en cada periodo de evaluación. En la educación primaria y educación secundaria se incluirán además los siguientes datos. Inciso A, las asignaturas que conforman el componente curricular de campos de formación académica y las áreas de artes y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social establecidas en el Acuerdo 12-10-17. Inciso B, para cada una de las asignaturas y áreas a que refiere el inciso que antecede, 3 calificaciones parciales, una por cada periodo de evaluación y una final. Y por último, inciso C, en la educación primaria para las escuelas indígenas se incluirá la asignatura de lengua indígena y español. Además de la boleta de evaluación, las instituciones educativas públicas y particulares con autorización para impartir cualquier nivel de la educación básica podrán emitir reportes con información específica que derive de los acuerdos tomados en las sesiones de los consejos técnicos escolares y que estén relacionadas con el máximo logro de aprendizaje. Artículo 9. Periodos de evaluación y comunicación de resultados. Los docentes responsables del registro asentarán sus valoraciones en la boleta de evaluación y comunicarán los resultados a la familia en cada uno de los 3 periodos del ciclo escolar correspondiente, conforme se indica en la siguiente tabla. El primer periodo de evaluación es del comienzo del ciclo escolar y hasta el final del mes de noviembre, y se comunicarán los resultados los últimos 4 días hábiles del mes de noviembre. El segundo periodo de evaluación empieza el mes de diciembre y hasta el final del mes de marzo. Y se entregarán los resultados los últimos 4 días del mes de marzo o en su caso los 4 días anteriores al comienzo de las vacaciones de primavera, lo que ocurra primero en el ciclo escolar correspondiente. Y el tercer periodo es desde el comienzo del mes de abril y hasta el final del ciclo escolar. Y vamos a entregar los resultados los últimos 4 días hábiles del ciclo escolar que corresponda. Los días para la comunicación de resultados a los alumnos y las madres y padres de familia o tutores serán señalados en los calendarios escolares del ciclo escolar respectivo. La comunicación a las madres y padres de familia o tutores de los resultados de evaluación parciales y la entrega de boletas de evaluación al final del ciclo escolar no limita su derecho a informarse sobre el desempeño y desarrollo de sus hijos o pupilos en cualquier momento. Tampoco limita
a los docentes y directivos para convocar a los padres de familia o tutores a la escuela cuando consideren necesario. Artículo 10. Resultados de la evaluación y escala de calificaciones. 1. En la educación preescolar, los resultados de la evaluación se expresarán mediante observaciones y sugerencias sobre el aprendizaje de los alumnos en cada una de las asignaturas que conforman el componente curricular de campos de formación académica y las áreas de artes y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social, sin utilizar valores numéricos. Los clubes del componente curricular, ámbito de la autonomía curricular y el área de educación socioemocional del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social, serán objeto de evaluación continua por parte de los docentes y las observaciones se comunicarán en el momento oportuno a cada estudiante y a las madres, padres de familia o tutores en forma oral o por escrito, sin utilizar los valores numéricos. Estas valoraciones no se consignarán en la boleta de evaluación. 2. En la educación primaria y secundaria. Inciso A. Para las asignaturas que conforman el componente curricular, campos de formación académica y las áreas de arte y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social, las calificaciones se expresarán en números enteros en una escala de 5 a 10, con la excepción señalada en el inciso C siguiente y los promedios con un número entero y un decimal. Inciso B. La calificación de 5 es reprobatoria. Las calificaciones de 6 a 10 son aprobatorias. Inciso C. En primero y segundo grado de primaria, la escala de calificaciones será de 6 a 10. Inciso D. Los clubes del componente curricular, ámbitos de autonomía curricular y el área de educación socioemocional del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social, serán objetos de evaluación continua por parte de los docentes de primaria o tutores de grupos de secundaria y las observaciones se comunicarán en el momento oportuno a cada estudiante y a las madres, padres de familia o tutores en forma oral o por escrito, sin utilizar valores numéricos. Estas valoraciones no se consignarán en la boleta de evaluación. Artículo 11. Acreditación. Se sujetarán a los siguientes criterios. 1. Educación preescolar. Se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. 2. Educación primaria. Inciso A. Primero y segundo grados se acreditan con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. B. Tercero, cuarto y quinto grados deben tener un mínimo de 80% de asistencia en el ciclo escolar y también deben tener un promedio final en el grado escolar mínimo de 6 y haber obtenido calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas del componente curricular, campos de formación académica y las áreas de arte y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social cursadas. Sexto grado, tener un mínimo de 80% de asistencia en el ciclo escolar, tener un promedio final mínimo de 6 en todas las asignaturas del componente curricular, campos de formación académica, educación secundaria, primero y segundo grados. Tener un mínimo de 80% de asistencia en el ciclo escolar. Tener un promedio final en el grado escolar mínimo de 6 y haber obtenido calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas del componente curricular, campos de formación académica y las de artes y educación. Tercer grado. Tener un mínimo de 80% de asistencia en el ciclo escolar y tener un promedio mínimo de 6 en todas las asignaturas del componente curricular de formación académicas y las áreas de artes y educación física. Artículo 12. Promoción. Se sujeta a los siguientes criterios. En educación preescolar, con base en lo establecido en el artículo 11, que antecede
El educando que curse los grados primero o segundo será promovido al siguiente. El educando que curse el tercer grado será promovido al primer grado de educación primaria. En educación primaria, con base en lo establecido en el artículo 11, fracción 2, inciso A, que antecede, el educando que curse los grados primero o segundo será promovido al siguiente grado. En tercero, cuarto y quinto grados, el alumno será promovido al grado siguiente cuando acredite en los términos señalados en el artículo 11, fracción 2, inciso B, que antecede. En sexto grado, el alumno será promovido a la secundaria cuando acredite los términos señalados en el artículo 11, fracción 2, inciso C, que antecede, o cuando acredite una evaluación general de conocimientos correspondientes al sexto grado en los términos que para tal efecto establezcan las normas de control escolar aplicables. En educación secundaria, el alumno de primero y segundo grados será promovido al siguiente grado cuando haya acreditado los términos que señala el artículo 11, fracción 3, inciso A, que antecede. El alumno de tercer grado será promovido al siguiente nivel educativo cuando haya acreditado los términos que señala el artículo 11, fracción 3, inciso B, que antecede. El alumno volverá a cursar el grado cuando al concluir el ciclo escolar tenga 5 o más asignaturas del componente curricular, campos de formación y las áreas de artes y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social no acreditadas. El alumno que no se encuentre en situación de riesgo por no haber obtenido calificación aprobatoria en hasta 4 asignaturas del componente curricular de formación académica y las áreas de arte podrá regularizar esta situación en los términos que para tal efecto establezcan las normas de control de escolar aplicables. El alumno de primero o segundo grado podrá inscribirse al grado inmediato superior cuando al concluir el primero o segundo periodo de regularización conserve un mínimo de 6 asignaturas o áreas acreditadas. El alumno podrá acreditar un grado escolar de la educación secundaria a través de una evaluación general de conocimientos en los términos que para tal efecto establezcan las normas de control escolar aplicables. Artículo 13. Regularización. Se realizará de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Curricular en las normas de control escolar en coordinación con la Dirección General de la Acreditación Curricular, de Desarrollo Curricular. Artículo 14. Certificación. Certificado de educación preescolar. Al concluir los estudios de educación preescolar de conformidad con los requisitos establecidos en el Acuerdo 12-10-17, la autoridad educativa competente expedirá el certificado de educación preescolar. Este certificado podrá expedirse en versión electrónica y deberá sujetarse a las características de contenido, diseño y seguridad que al efecto se establezca en las normas de control escolar aplicables. Inciso B, certificado de educación primaria. Al concluir los estudios de educación primaria de conformidad con los requisitos establecidos en el Acuerdo 12-10-17, la autoridad educativa competente expedirá el certificado de educación primaria. Este certificado podrá expedirse en versión electrónica y deberá sujetarse a las características de contenido, diseño y seguridad que al efecto se establezca en las normas de control escolar aplicables. Inciso C, certificado de educación secundaria. Al concluir los estudios de educación secundaria, de conformidad con los requisitos establecidos en el Acuerdo 12-10-17, la autoridad educativa competente expedirá el certificado de educación secundaria. Este certificado podrá expedirse en versión electrónica y deberá sujetarse a las características de contenido, diseño y seguridad que al efecto se establezcan las normas de control escolar aplicables. Artículo 15. Acreditación y promoción anticipada.
Los alumnos con aptitudes sobresalientes que cumplan con los requisitos establecidos en las normas de control escolar aplicables y previa evaluación podrán ser admitidos en la educación primaria o secundaria a una edad más temprana de la establecida, o bien omitir el grado escolar inmediato que le corresponda en el mismo nivel educativo. Artículo 16. Casos de interpretación, duda o no previstos. La Dirección General de Desarrollo Curricular y la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación en sus respectivos ámbitos de competencia y cuando corresponda, en conjunto, interpretarán las presentes normas y asesorarán y resolverán las consultas que en la materia se les formule. Y hasta aquí terminamos con la bibliolectura de estas normas de evaluación. Espero que te haya gustado y pues nos vemos en la próxima.